Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pongan mucha atención en este fin de semana y estamos viendo los 9 cambios que sucedieron en la cruz del Calvario. Y recuerden que este domingo es el domingo en el cristianismo, el domingo más grande. Ahorita se van a dar cuenta al final. Pongan mucha atención en el devocional. No queremos perder el hilo de estos estudios. Estamos viendo esos 9 cambios. Apenas hemos visto 3 y solamente hemos cubierto 3 aspectos vitales del cambio ordenado por Dios cuando el Hijo Jesucristo murió en la cruz. A- Número 1, haciendo un recordatorio, a Jesús se le castigó para que pudiéramos ser perdonados. Número 2, a Jesús se le hirió para que pudiéramos ser sanos y salvos. Número 3, a Jesús se le hizo pecado con toda nuestra pecaminosidad a fin de que pudiéramos ser hechos justos con su justicia. Y ahora vamos al cuarto aspecto del cambio, que es muy interesante y muy poderoso. Jesús padeció nuestra muerte para que pudiésemos compartir su vida. Al Señor Jesús le costó su vida a fin de hacernosla disponible para todos nosotros. Recordemos pues sus palabras en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una enorme diferencia entre lo que Jesús nos da y lo que merecemos, porque dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y aquí hay un contraste muy marcado entre el salario y un don gratuito. La paga se gana por lo que hicimos, recibirla es justicia. Cualquiera que retiene el salario de alguien es injusto. Sin embargo, un don gratuito es algo que nadie puede ganar. Por lo tanto, seríamos necios si dijésemos, todo lo que queremos es justicia. Porque si tú quieres justicia, Dios, que es absolutamente justo, pues te la va a dar. La justicia pide o exige que reciba su paga y la paga del pecado es la muerte. Por eso no necesitamos justicia, lo que necesitamos es misericordia. La misericordia es una alternativa para la justicia. Si tú declinas tu salario, entonces calificas para recibir el don gratuito que no se puede ganar, la vida eterna que está a nuestra disposición por cuanto Jesús aceptó la paga del pecado que era nuestra y la recibió en lugar de nosotros, según lo dice Hebreos 2:9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nuestro Señor probó y experimentó la muerte por ti y por mí. Ahora, Jesús, al probar la muerte a favor de todos y cada uno de los descendientes de Adán, dice Primera de Corintios 15:45 que él fue el postrer Adán y también en Primera de Corintios 15:47 el segundo hombre. Como el último Adán acabó con toda la herencia malvada y perversa que se debía a Adán y a todos sus descendientes, donde nos incluimos nosotros. Cuando Jesús murió, dijo, consumado es decir, ya es el fin. Cuando fue al sepulcro, aquella herencia maligna también. Él se levantó de nuevo como el segundo hombre, como la cabeza de una raza nueva. Jesús sufrió nuestra muerte para que pudiésemos compartir su vida. Nos es necesario, como una cosa de importancia básica, volver al Antiguo Testamento, a fin de entender con toda precisión la naturaleza de ese cambio. Ahora, dice en Éxodo 21:23 al 25, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este pasaje trata de las lesiones injustas que se causan a otro individuo. Como para resumir algo de valor equivalente, se debe dar
para reemplazar lo destruido. Las versiones a veces opacan el significado de las palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de hecho, en este caso, una revelación grande y básica del Antiguo Testamento se opaca en la traducción, porque veamos las implicaciones de la frase pondrás vida por vida. El griego del Nuevo Testamento tiene tres palabras completamente distintas. En casi todas las versiones se traducen como vida, suke, que es alma, zoe, que es la vida eterna, y bios, que se refiere a la vida natural. En el hebreo del Antiguo Testamento hay un término muy interesante, nefesh, que significa en principio alma o vida o persona. Cuando en la Biblia leemos que fue el hombre un ser viviente, en Génesis 2:7 se emplea el vocablo nefesh, a partir de la unión del Espíritu Santo de Dios y el polvo de la tierra, emergió algo totalmente nuevo. Adán, una persona, una vida nueva, una personalidad nueva, nefesh, que vino de la combinación del Espíritu de Dios y del polvo de la tierra. Ahora, cuando en Éxodo 21, 23 al 25 habla de vida por vida, en el hebreo es nefesh por nefesh, alma por alma. Si una persona pierde la vida en un crimen, por ejemplo, la otra alma debe pagar la pena con su vida. Comparemos con este pasaje en Deuteronomio 19:21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo. Es el mismo principio, nefesh en lugar de nefesh, un alma en lugar de otra alma. Ahora, aquí viene una parte muy interesante que hemos estado estudiando. ¿Qué es el alma? La Biblia nos da la respuesta a medida que Dios nos habla en un versículo profético maravilloso. En Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En las palabras iniciales, la vida de la carne, el hebreo dice nefesh por vida. El alma de todo ser vivo está en la sangre. ¿Qué significa esto? El hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. Cuando el espíritu se va, cesa la respiración. Cuando el alma se marcha, la sangre ya no fluye más. El alma de la carne del cuerpo está en la sangre. Y también Dios dice, yo mismo se la he dado a ustedes, el alma o la vida, sobre el altar para que hagan expiación por sus almas. En otras palabras, un alma hace expiación por otra. Como el alma reside en la sangre, esta sangre se debe derramar en la expiación, dar una vida por otra. Ahora volvamos al pasaje de la expiación del profeta Isaías, en la porción final del capítulo para terminar la sección acerca de cuánto el siervo del Señor cumplió en sus sufrimientos. Y leemos esto en Isaías 53, 11 al 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como podemos ver, la traducción dice vida en lugar de alma. Derramó su vida hasta la muerte. Pero en el hebreo leemos nefesh, alma. Sin duda alguna, una traducción mejor. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para derramar su alma hasta la muerte? Por medio de su sangre.
Su alma se dio a favor de toda la humanidad, mientras Jesús sangraba y moría en la cruz. Pongan mucha atención en esto porque el domingo se nos va a abrir un panorama muy diferente. Solamente les quiero hacer una pregunta que será de las que responderemos el domingo. Jesús cuando vino a la tierra tenía un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Qué piensas tú? Volviendo al estudio, a medida que leemos el relato de la crucifixión, podemos tener la certeza de que el cuerpo de Jesús quedó vacío de sangre. Laceraron su espalda, forzaron a golpes la entrada de la corona de espinas en la cabeza, le atravesaron las manos y los pies, le arrancaron la barba, es decir, sangraba de todas partes. Luego, después de haber exhalado el último suspiro, todavía un soldado romano con una lanza le perforó el costado y de ahí brotó sangre y agua. Fue como si toda la sangre de su cuerpo se derramara hasta la última gota en la cruz. Esa fue la ofrenda de su alma, como el último Adán a favor de toda la raza adámica. Ahora, solo cuando comenzamos a meditar sobre la verdad acerca de estar el alma en la sangre, es cuando este concepto llega a ser vivo, lógico y evidente dentro de nosotros y apreciamos la sangre de Jesús, porque muchas veces podemos creer en la expiación, que Jesús fue la ofrenda por el pecado y la mayoría lo sabe, que esta ofrenda nos dio perdón para toda la humanidad. Pero cuando pensamos en cómo el alma del Hijo de Jesucristo se dio a favor del género humano, podemos considerar que la vida de Dios, el Creador, es infinitamente más valiosa que la vida de todas las criaturas que Él haya podido crear jamás. El alma del Hijo de Dios fue una expiación más que suficiente por todas las almas de toda la raza humana. Y con justa razón en la Biblia leemos en el Salmo 13:7, Salmo 13:7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Para decirlo con otras palabras, Dios no solo pagó, sino también sobrepagó por nuestra redención. Si logramos fijar este concepto, hará que Jesús sea infinitamente más precioso, más valioso en nuestra vida. Su única alma excelente y sublime que Él entregó en la cruz por medio de su sangre fue la ofrenda para redimir a toda la raza humana. De acuerdo con el principio que vimos, un alma por un alma. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos cuando hablemos de la sangre de Jesús. ¿Mm? Yo he escuchado incluso a ministros evangélicos y carismáticos decir que la sangre fue negativa, que simplemente pagó el precio del pecado. Pero eso no es cierto. Y jamás ustedes mantengan en su mente un pensamiento semejante a ese, de devaluar la sangre de Jesús. Desafortunadamente, la iglesia está hoy inundada con toda clase de enseñanzas sin base bíblica. Algunas denominaciones hasta ya quitaron de los himnarios o de sus cantos toda referencia a la sangre de Jesús. Pero, ¿quién creen ustedes que está detrás de todo esto? Pues claramente que no es Dios. Recordemos este pasaje de la Biblia, Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida no es negativa, o sí lo es. La vida es lo más positivo que jamás podamos encontrar. La vida de Dios está en la sangre de Jesús y el cielo mira con aborrecimiento a aquellos que la menosprecian por cuanto fue testigo del sacrificio en el que Jesús derramó cada gota de su sangre y su vida. Por eso cuando expresamos nuestra gratitud por la sangre de Jesús, atraemos el poder del Espíritu Santo. Hay un himno de Carlos Wesley
que dice, levántate alma mía, levántate. Donde se encuentra esta línea, dice, el Espíritu del Señor responde a la sangre. Cuando proclamamos la verdad acerca de la sangre de Jesús, el Espíritu Santo dice, ahí quiero estar. ¿Mm? Ahora, en el Evangelio de Juan, el Señor nos dejó estas palabras. Escuchen esto. En Juan 6, 54 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este pensamiento o estas palabras disgustaron tanto a los seguidores de Jesús, incluso que dice la palabra que algunos se apartaron de él. Y aún muchas personas en el día de hoy, después de todo, no puede haber algo más ofensivo para ellos que la sangre de Jesús. Siempre que pensamos en la sangre, uy, algunos hasta puede que el estómago se les revuelva. Por ejemplo, yo cuando era niño no podía ni verla, porque de inmediato me daba, híjole, como náusea. Pero después, que ya cuando llegué a la adolescencia y me hice medio peleonero, pues ya fue diferente. Pero ahora que entiendo el valor de la sangre de Jesús, yo necesité muchos años para darme cuenta que hay algo que nos impide el pensamiento de considerarlo como algo grande y valioso. Escúchenlo bien. La cruz es una ofensa, pero sin ella no hay redención, ni tampoco esperanza. Nuestra esperanza depende por completo en los méritos de la sangre de Jesús. En Juan 6:53 Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Para que tengamos vida, debemos alimentarnos de Jesús. Debemos apropiarnos de lo que hay en su sangre. La única persona en el universo que tiene vida en sí es Dios. Ninguno de nosotros tenemos vida en nosotros mismos, por cuanto nadie tiene el origen de la vida en el interior. En lo que se relaciona con la vida, todos y cada uno dependemos de alguna otra fuente. Y en realidad esa es la misma esencia de la voz nefesh. La palabra describe una vida que no se inicia porque depende de otro. A Adán se le hizo alma viviente. Su vida dependió del aliento de Dios que se le sopló dentro de él. Por eso la Biblia dice en Primera de Corintios 15:45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Dios le concedió a Jesús tener vida en sí mismo. Jesús da vida. Al comenzar este estudio, hicimos énfasis en las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos dependemos de Dios para la vida y el único canal de vida eterna que Dios nos dio es la sangre de Jesús. Si queremos vida, es muy importante reconocer que nos viene solamente mediante la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre más aprendamos a meditar en ella, a honrarla y apropiárnosla, entonces su vida vendrá a ser mucho más completa y más abundante. Ahora, esta pregunta está interesante. ¿Cómo nos alimentamos con la sangre de Jesús? Cuando Jesús murió en la cruz y derramó toda su sangre, podemos ver la vida de Dios se liberó en el universo. ¿Mm? Y se hace accesible ahora a cualquiera que la reciba por medio de la fe en Jesús. Entonces, es cuando entendemos
el concepto de tomar la cena del Señor es beber su sangre, según lo entendemos. Esa es una forma de apropiarnos la vida del alma de Jesús que Él nos hizo disponible. Ahora cualquiera que la reciba por medio de la fe en Jesús, la vida de Dios está ahora dentro de nosotros también. El pensamiento de lo que tuvo lugar cuando Jesús murió en la cruz muchas veces produce perplejidad, o sea, nos quedamos como que no entendemos nuestra mente finita, que su sangre se vertió, se derramó por nosotros y eso liberó la vida total de Dios que ahora está disponible solo por su sangre. No hay ningún otro canal de vida aparte de la sangre bendita de Jesús. Por eso es importante que proclamemos este cuarto cambio a través de esta confesión verbal. Jesús sufrió mi muerte para que yo pudiese compartir su vida. ¿Mm? Ahora vamos a observar el quinto aspecto del cambio en la cruz. Pasar de maldición a bendición. Esto lo explica con suma claridad el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 3:13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está el cambio. Toda maldición que pudo venir sobre nosotros cayó sobre Jesús, para que todas las bendiciones que merecía Él pudieran estar disponibles para nosotros. En realidad a Jesús se le convirtió en maldición en lugar nuestro, a fin de que pudiésemos recibir la bendición de Abraham. ¿De qué manera Dios bendijo a Abraham? La respuesta muy simple se revela en la siguiente cita. En Génesis 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Por tanto, su bendición cubre todas las diversas áreas de nuestras vidas, y ese tipo de bendición se nos hizo viable mediante la fe en el cambio que ocurrió cuando Jesús se volvió maldición por nosotros en la cruz. Ahora, con el objeto de principiar el análisis de las maldiciones y las bendiciones, necesitamos volver al comienzo de este estudio donde leímos Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 3:1. Y luego unas pocas líneas más adelante, Pablo le recuerda a los cristianos de Galacia, en Gálatas 3:5, a aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En un lenguaje contemporáneo, podríamos decir que eran creyentes, es decir, estaban llenos del Espíritu Santo. Pero con todo el apóstol les dice que estaban hechizados, embrujados. ¡Qué afirmación tan sorprendente! ¿Por qué dijo eso en Gálatas 3:1? Porque habían perdido su perspectiva de la cruz. A ustedes se les presentó a Jesucristo crucificado con toda claridad, escribió Pablo, pero algo sucedió que les hizo oscurecer la visión de la cruz. De hecho, una fuerza perversa, maligna y satánica logró entrar y les pudo cerrar el entendimiento de la cruz. Al usar la palabra embrujó, que en griego es vascaíno, Pablo se refiere a esa fuerza como la hechicería. Ahora no vamos a entrar a analizar aquí la hechicería, pero es de importancia comprender que ser salvos o llenos del Espíritu Santo, ver milagros, no nos garantiza que estemos exentos del engaño. Incluso es posible que las fuerzas satánicas se muevan entre los cristianos con el objeto principal de oscurecer la cruz.
Si perdemos la visión de la cruz, la única base de la providencia total de Dios para nosotros, ya no vamos a tener más un fundamento para ese suministro. Por otra parte, en la cruz, el Señor Jesús derrotó a Satanás y a su reino. Y el autor sagrado dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús los desarmó para convertirlos en un espectáculo vergonzoso al vencerlos en el Calvario. Jamás Satanás podrá deshacer la derrota que recibió por medio de la cruz. Pero su estrategia astuta y artera consiste en mantener a los cristianos distraídos sin que se den cuenta de lo que se cumplió para siempre ahí. Por eso Pablo comienza casi en todas sus cartas, sus epístolas, con una voz de gratitud a Dios por lo que hizo a favor de los destinatarios de sus cartas. Es más, cuando se vio obligado a reprender a la iglesia de Corinto por el incesto, por el adulterio, por las borracheras en la mesa del Señor, él empezó su primer mensaje a los corintios con un agradecimiento al Omnipotente por todo lo que la gracia divina les daba, en 1 Corintios 1:4. Sin embargo, cuando escribe a los cristianos de Galacia, dejó ver su tremenda preocupación por ellos casi de modo inmediato. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el problema? No era el exceso de vino, ni tampoco inmoralidades en el área sexual. El problema era el legalismo. Pablo estaba mucho más descompuesto y molesto acerca del legalismo que acerca de cualquier pecado de la carne. Y los resultados de esta brujería fueron dobles. Primero, los hermanos de Galacia se hicieron carnales. En su carta a la iglesia de Galacia o a los Gálatas, Pablo da una muy seria advertencia sobre las obras de la carne, la inmoralidad, pureza, etcétera, en Gálatas 5:13 al 24. Y la hechicería es la que abre el camino para esos pecados de la carne. Como perdieron la visión de la cruz, los miembros de la iglesia vinieron a ser muy legalistas. Buscaban cumplir o alcanzar la justicia y la rectitud al guardar y observar un modelo o reglas, prescripciones, normas, dogmas, pero hechas por ellos mismos. Ahora, ¿cómo podemos definir el legalismo? Bueno, vamos a dar unas definiciones rápidas. Número uno, el legalismo es el intento de tener éxito, de tratar de tener éxito en la búsqueda de la justicia con Dios, al pretender seguir una serie de reglas que Dios descartó para siempre. ¿Mm? El cristianismo no sigue un patrón de normas prefijadas. ¿Mm? Esto es una gran verdad. El cristianismo no es un juego de pautas, de guardar y seguir modelos. No es el camino para tener éxito en cumplir con la justicia de Dios. Número dos, el legalismo también consiste en querer agregar a la justicia requisitos que Dios no autorizó en su palabra. Nadie jamás ha recibido autorizaciones para añadir algo a lo que Dios estipula en las Escrituras. Las precisiones y los requerimientos de Dios se fijan en textos como el que se refiere a Abraham, donde dice también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Romanos 4:22 al 25.
Recordemos que justificado quiere decir como si nunca hubiésemos pecado. No olvidemos la palabra justificación. No se necesita nada más. Y a nadie se le concedió permiso o autorización para añadir algo a la palabra de Dios. Con todo, la iglesia de Galacia se volvió carnal, legalista y también se puso bajo maldición, porque ese siempre es el destino final de quienes se apartan del evangelio de la gracia para ponerse bajo un evangelio de obras. Pablo resume ese pensamiento aquí, en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si para alcanzar la justicia de Dios tú decides guardar una serie de leyes y luego quebrantas cualquier ley en cualquier punto, pues ya quedas bajo esa maldición, porque estás obligado a guardar toda la ley todo el tiempo, o de otra forma, pues no te va a aprovechar para nada en lo referente a la justicia. Pero ¿cuál es la salida entonces para nosotros? Afortunadamente, Pablo no se detuvo en el problema. En cambio, en lugar de quedarse en el problema y en sus enormes consecuencias, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos reveló una vía para salir de la maldición. Si pensamos en el cuadro en el que Jesús murió en la cruz, no querramos estar o no deberíamos estar bajo ninguna maldición, porque en el Calvario el Señor Jesús fue colgado en vergüenza y agonía, olvidado por sus discípulos, rechazado por su propio pueblo, sin absolutamente nada en este mundo, abandonado por el cielo bajo una oscuridad sobrenatural, mientras emite un terrible clamor de amargura, de congoja y angustia. Ese fue el resultado íntegro y completo de la maldición. Hoy en día el problema está en que casi todos los cristianos no tienen un concepto claro de lo que representa una maldición como obra e incluso cómo reconocerla. Si enfermamos, por lo general sabemos que estamos así. Si pecamos, probablemente sabemos que lo hicimos. Pero cuando estamos bajo alguna maldición, es muy probable que no entendamos ya sea la naturaleza de nuestro problema o cómo tratar con esa dificultad. Sin embargo, eso se cumplió gracias al quinto cambio ordenado y dispuesto por la voluntad divina. Podemos ser redimidos de la maldición porque a Jesús en la cruz se le convirtió en maldición a fin de que pudiésemos ser redimidos de todas las maldiciones y entrar en el campo de la bendición de Abraham, que cubre todas las diversas áreas de nuestra vida. Ahora, esto está muy interesante. Necesitamos ver un cuadro general de la maldición y luego explicar cómo salir de esa maldición. Este es un tema muy vasto que no lo podremos terminar en unos minutos. Ahora, las lecciones que podemos aprender pueden hacer que las personas tengan una revelación que les cambie la vida. Las bendiciones y las maldiciones son en su esencia palabras. Escúchenlo bien. Pueden ser escritas o dichas o tan solo estar en el pensamiento. Pero son palabras con una carga de autoridad y un poder sobrenatural, como lo dice la Biblia. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Moisés en Deuteronomio 28 da una lista tanto de la bendición como de maldición. Los primeros 14 versículos del capítulo ilustran las bendiciones, pero los restantes 54 pintan las maldiciones. Es una lista larga y horripilante. Nadie de nosotros en su cabal juicio va a querer tener así una parte mínima de esa enumeración de maldiciones. Las bendiciones y las maldiciones cambian y afectan a las personas para bien o para mal.
pero con mucha frecuencia las maldiciones pasan de una generación a otra hasta cuando se hace algo para terminarlas. En la Biblia hay bendiciones y maldiciones que han tenido efectos por 4000 años y cuyas consecuencias todavía siguen el día de hoy. ¿Por qué debemos preocuparnos con esto? Porque en nuestras vidas quizá haya problemas cuyo origen no podemos percibir, pero que es posible rastrear hacia atrás en la historia, incluso generaciones anteriores. Es probable enfrentarse a una dificultad sin que se sepa cómo tratarla hasta cuando se identifica su naturaleza. Una de las características distintivas tanto de las bendiciones como de las maldiciones está en su continuidad, no necesariamente para siempre, pero a menudo por múltiples generaciones. En los 10 mandamientos, por ejemplo, Dios dijo que si adoramos dioses falsos o si hacemos imágenes, Él, que es Dios fuerte y celoso, visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Éxodo 25. Y esto es muy típico de una maldición. Ahora, hagamos un resumen de las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28. ¿Mm? Les sugiero que lean todo el capítulo 28. Primero veamos las bendiciones. Número 1, exaltación personal. Quiere decir que serás elevado, honrado y distinguido de alguna manera. Número 2, reproductividad. Aquí habla de una persona que se reproduce, que es fructífera en todas las áreas de su vida. Salud. Quizá tú no aprecies cuánta bendición hay en la salud hasta que estás enfermo. Y entonces es cuando vas a querer estar agradecido con Dios con más frecuencia por el don de estar sano. Prosperidad o éxito. La prosperidad en la Biblia no significa lo que piensan los modernos cristianos. No es vivir con lujos ni tampoco en una abundancia de placeres físicos, sino cumplir el propósito de Dios y hacer su voluntad. En Josué 1:8 el Señor le prometió a Josué que en todo lo que hiciera sería prosperado y que todo le saldría bien. Sin embargo, el líder de los israelitas pasó muchos de los años siguientes en combate, siempre expuesto a peligros en campos abiertos y con la vida de un soldado en una guerra constante. Número 5, victoria. La bendición trae triunfo en todo conflicto que enfrentemos según la voluntad de Dios. Número 6, ser cabeza y no cola. ¿Mm? Esto está muy interesante. La cabeza toma las decisiones, la cola se arrastra alrededor. Ahora, permítanme preguntarles, sin ofender a nadie, ¿tú vives como cabeza o como cola? ¿Eso, tú eres el que decide? ¿Tus planes se cumplen con éxito? ¿O eres una víctima de las presiones, de las fuerzas y circunstancias que te arrastran de una parte a otra sin que sepas qué esperar luego? Número 7, estar encima y no debajo. Esto es una forma muy estrecha con el hecho de ser cabeza o cola. Ahora, las maldiciones de Deuteronomio 28, como es natural, no son otra cosa que todo lo que se opone a las bendiciones. Número 1, humillaciones. Número 2, fracaso en reproducirse o esterilidad, lo opuesto a la reproductividad. Casi de modo invariable, la esterilidad es producto o consecuencia de una maldición. Número 3, enfermedades de todo tipo. Una categoría de enfermedades que es particularmente indicativa de una maldición es aquella que se llama hereditaria, que pasa de una generación a otra. Por eso no es raro que en una entidad con este origen salte de abuelos a nietos. Y algo muy curioso que pasa con esto, por ejemplo, si un médico te pregunta, ¿su papá es diabético? Sí, pues entonces usted está propenso a ser diabético. Y le creemos, ahí sí. Pero cuando el Señor nos habla de maldiciones que pueden pasar de generación a generación, ahí lo dudamos, que ahí no. Número 4, pobreza, fracasos económicos, miseria. Número 5, derrota. Justamente lo contrario a la bendición de la victoria. Número 6, ser cola y no cabeza. Y número 7, estar debajo y no encima. Ahora,
Para terminar el día de hoy, quiero darles 7 indicadores de una maldición. Escuchen esto. 7 indicadores de una maldición. 7 puntos elementales que indican una maldición. Si tú tienes uno de estos problemas, puede ser o puede que no sea una maldición. Pero si tienes varios, casi con seguridad, estás bajo una maldición. Número 1, quebrantamiento o derrumbe mental o emocional. O hablando más llanamente, una bipolaridad marcada. Número 2, enfermedad crónica repetida, sobre todo si tu carácter es hereditario, que es la naturaleza de una maldición. Número 3, problemas, esterilidad, abortos, partos prematuros, sufrimientos, toda una serie de cosas que suceden. Número 4, fracasos matrimoniales, desintegración familiar. Algunos cónyuges simplemente no se pueden mantener en unidad matrimonial. Maridos y mujeres se divorcian una y otra vez, contraen nuevas bodas y a menudo se vuelven a divorciar. Y los hijos también sufren las consecuencias de estos hogares descompuestos y ya como adultos no tienen nada de raro que repitan el ejemplo de los padres. Yo les puedo hablar de un caso concreto en mi familia. Tengo mi hermana la mayor, ella se ha divorciado varias veces y ahora sus hijos, dos de ellos, bueno, de los que yo sé, también están divorciados. Número 5, insuficiencia financiera. Casi todos hemos tenido tiempos de dificultades económicas, pero si tú luchas y nunca tienes lo suficiente, eso probablemente sea una maldición. Número 6, propensión a accidentes. Si eres una de esas personas a las que siempre les ocurren cosas desagradables por sus consecuencias físicas, te resbalas en la banqueta, te tuerces el tobillo, te caes, te fracturas la mano, si estás en tu carro y alguien te atropella o te choca, pues es muy probable que te encuentres bajo una maldición. Una frase característica es, ¿por qué eso siempre tiene que pasar a mí, a mí? ¿Mm? Ahora, número 7, familias con historias de suicidios o muertes no naturales. Una maldición es algo así como una sombra oscura que viene desde atrás. Quizá no sabes su origen que tiene. Es probable que ni siquiera te hayas dado cuenta de eso. O quizá tengas alguna relación con eso. Ahora, podríamos comparar una maldición con un largo brazo perverso que se extiende desde hace tiempo para tocarnos. Y a cada momento esa cosa maligna va con la persona, la arroja con violencia o la empuja para sacarla del camino. Combate con tenacidad hasta llegar a un punto en el que dice, ya lo tengo todo. Sin embargo, es en ese momento algo pasa y el éxito se desliza de entre los dedos. De repente, lo que tú pensaste que ya estaba se va como el agua entre los dedos. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? ¿Mm? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Ahora, recuerden que estamos viendo los beneficios, los cambios en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que veremos el domingo? El domingo se celebra el día más grande del cristianismo. ¿Por qué digo el día más grande? Porque la resurrección es el fundamento angular de la fe cristiana. Por ejemplo, la gran mayoría cree que Jesús nació y la Navidad se celebra, incluso las diferentes religiones y denominaciones. Otros celebran la muerte, incluso mañana se hacen, o hoy mejor dicho, se hacen celebraciones, se hacen representaciones de la crucifixión de Jesús. Pero llega el domingo, que es el día de resurrección, y ahí ya como que nadie se acuerda, porque olvidamos el poder de la resurrección de Jesús. En primer lugar, necesitamos entender que la muerte y resurrección de Jesús marca un antes y un después en la historia. La resurrección es la piedra angular en la fe cristiana, es la mayor hazaña en la historia. Con la resurrección Jesús demostró
que él no está en el mismo grupo de Buda, de Mahoma o de cualquier otro fundador de una religión o secta, porque todos ellos murieron y siguen estando muertos. Pero Cristo ha resucitado. La resurrección, o sea, la muerte y resurrección, era la principal doctrina de la predicación en la iglesia primitiva. Los cuatro evangelios registran la resurrección en el cuerpo, no en el espíritu, como dicen algunas sectas, como los testigos. Por eso la resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Ahora, hay 14 preguntas, son muchas, que estaremos viendo el domingo. Número uno, ¿qué significa la resurrección? Número dos, ¿qué es más importante? ¿La muerte o la resurrección de Cristo? Número tres, ¿qué sucedió al cuerpo de Jesús al ser sepultado? Número cuatro, ¿Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu cuando vino a la tierra? Número 5. ¿Por qué dicen algunos que Jesús resucitó en espíritu si el espíritu no muere? Y además cuando resucitó, hasta comió con los discípulos. Número 6. Después de Jesús, ¿a dónde van los justos cuando mueren? Recordemos que antes de Jesús, cuando la gente moría, dice en Lucas 16, que iban al sepulcro y había dos lugares, el Hades, el lugar de tormento, y el seno de Abraham. Entonces, después de Jesús, ¿a dónde van los justos cuando mueren? Número 7. ¿Por qué se le llama cuerpo de humillación al cuerpo físico? Número 8. ¿Cómo será el cuerpo glorificado? Nuestro cuerpo cuando muramos y resucitemos. Número 9. Cuando Jesús resucitó, ¿tenía el mismo cuerpo? ¿Qué piensas? Número 10. ¿Cuáles son los 5 cambios que tendremos en la resurrección? Este punto es muy interesante. ¿Cuáles son los 5 cambios que tendremos en la resurrección? Número 11. ¿Puede alguien que no cree en la resurrección de Cristo y de los muertos llamarse cristiano? Número 12. ¿Puede alguien ser salvo sin creer en la resurrección de Jesús? Número 13. ¿Cuáles son las pruebas existentes de la resurrección de Jesús? Número 14. ¿Qué habría sucedido si Jesús no hubiera resucitado? Mediten en eso. Y quiero dejarles una tarea. Yo sé que ya terminamos los 40 días, pero quiero animarlos a que lean el capítulo 15 de Primera de Corintios, para que ya lleguen con una idea más o menos concebida en su mente el domingo acerca de la resurrección. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, para tener una perspectiva ya más amplia y poder entender un poco más la palabra de Dios. Pero vamos a orar, a darle gracias a Dios por todo lo que Él hace y lo que Él seguirá haciendo. Porque Él es un Dios bueno, maravilloso, que obra en nosotros maravillas y lo seguirá haciendo. Por eso tenemos que darle la gloria y la honra, porque en esa cruz del Calvario Él nos dio vida en lugar de muerte. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, porque esta semana estamos meditando mucho acerca de lo que tú hiciste en la cruz. Esos 9 cambios que a veces no los entendemos a profundidad de lo que tú hiciste, porque solamente estamos acostumbrados, Señor, a lo que se nos enseña en las tradiciones, pero no en profundidad de lo que tu palabra dice, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y que este domingo estemos todos ahí para darnos cuenta, Señor, del poder de la resurrección, que ese será el tema, Señor, el poder de la resurrección, porque muchas veces hablamos de otras cosas, pero olvidamos la parte culminante de nuestra redención, que es la resurrección, que es cuando tengamos un cuerpo glorificado semejante al tuyo, dice la palabra. Pero, pero entonces, ¿por qué lo olvidamos con tanta frecuencia? Señor, ábrenos el entendimiento, quita toda barrera, Señor, para que estemos el domingo todos juntos en unidad,
para escuchar tu palabra, para alabar y glorificar tu nombre y declarar y proclamar la victoria que tú, Señor, tuviste en la cruz del Calvario, Señor, exhibiendo públicamente a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Que sea un día de celebración y de victoria, porque la victoria ya está ganada, pero el enemigo nos engaña haciéndonos creer que no, Señor. Por eso ahora necesitamos la revelación de tu Espíritu, que nos ilumine la palabra para que se haga rema en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y quita todo obstáculo, todo impedimento a nuestros hermanos y hermanas para que estemos juntos en armonía el domingo, adorándote y alabándote, Señor, dándote la gloria, Señor, y darnos cuenta de que el poder de la resurrección está disponible para todos aquellos que creemos en ti y te seguimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.